noches, edición número 511 entre ustedes y nosotros. Sigue mi compañero de tareas en este programa, el doctor Osvaldo Pérez San Martino, de vacaciones, afortunadamente para él. Y vamos entonces a abordar algunos temas de actualidad que nos parece bastante urgente hacerlo. Por un lado, en el programa anterior hablábamos de los lacerantes índices de pobreza que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA había marcado. Evidentemente no es que los pobres no cuenten, como dice Kicillof, sino que realmente cuentan y mucho, cuando casi 11 millones de argentinos, 2 de los cuales están sumidos en la indigencia y el resto está en situaciones de pobreza. Un 24,7%, un número realmente altísimo teníamos en el 2011 y hoy es de el 28,7%. Ese tema es un tema realmente imperioso tratarlo porque evoca necesariamente la inclusión social. Esto se refiere también al tema del rol del Estado en una economía, en una sociedad y una democracia modernas, que también esto ha sido objeto de debate a raíz de algunas manifestaciones hechas por los principales candidatos para las elecciones presidenciales de octubre próximo y de cara también a las PASO del 9 de agosto. Y un tema que la verdad nos viene preocupando porque sabemos que va necesariamente a tener que ocasionar un cambio en la mirada que tenemos que hacer de lo que deben ser las buenas y sanas prácticas políticas, es esta herencia que nos va a dejar el kirchnerismo, que se vincula, por supuesto, los índices de pobreza son preocupantes, la falta de inclusión social también, pero esta suerte de cultura de la confrontación, de la cultura del vamos por todo, totalmente opuesta a lo que sería un diálogo constructivo, es una herencia muy gravosa que nos van a dejar porque requiere un cambio de mentalidad muy profunda en que todos los argentinos sepamos empezar a caminar caminos, transitar rutas de consenso y también terminar con una forma de mirar las cuestiones con la miopía de lo que es la homogeneización del pensamiento o el discurso único, típico de los autoritarismos, aunque por ahí les duele a algunos llamarlo de esta manera, este es un gobierno autoritario. Y para hablar de estos temas tenemos aquí a dos representantes muy valiosos de la política de los tiempos actuales, que son la diputada recientemente electa por el PRO, diputada porteña, Silvana Giudice. Buenas noches, Silvana, que además es la presidenta de la fundación que defiende denodadamente la libertad de expresión, LED. Y también un excelente diputado que ha demostrado una gran enjundia en los debates que le ha tocado sostener durante su actual periodo parlamentario, como diputado del PRO también, y que yo lo valoro especialmente porque sus discursos tienen no solamente la calidad en cuanto a su contenido, sino que también tienen la habilidad como para no ser esos discursos abrumadores y tediosos que cuando a veces me los mandan por mail, digo, no, esto es extensísimo y va a caer en un montón de lugares comunes. Los discursos y las ponencias de Pablo Tonelli, gracias por estar con nosotros, Pablo, se caracterizan por lo contrario. Son sintéticos, concretos y con mucho contenido, pero que no se anda por las ramas, sino que va justamente a los temas concretos. Y ha tenido una activa participación también en todos los temas de justicia. Hace pocos días escribiste un artículo que se llama La construcción de un Estado inquisidor, donde pones como 3 pilares fundamentales de este proceso que yo digo de buscar la uniformidad del pensamiento, que justamente cuando hablamos de lo que caracteriza a los autoritarismos, aunque no le guste al kirchnerismo, es que buscan eliminar diferencias en lugar de armonizar contradicciones, que es lo que busca cualquier régimen democrático y republicano. Y esos 3 temas eran, y los vamos a hablar con los dos, por un lado la ley antiterrorista, por el otro lado este decreto famoso 2011 del 2015, que es crear la doctrina de la inteligencia nacional, y la tercera pata de este trípode es justamente un tema vinculado a una suerte de censura que prohíja Guado de Pedro, Diana Conti, en las redes sociales. Esto me parece que forma un damero ideal para decir, no hables más, tu opinión no cuenta. Claro,
que todo lo contrario de lo que dice el kirchnerismo hacer, ¿no? Desde el 2009 que la presidenta y los diputados y senadores que promovieron la ley de medios decían que era para promover la diversidad de voces y la pluralidad. Nada de eso sucedió, ya sabemos lo que pasó con la ley de medios, se aplicó solamente a los medios que no se podían disciplinar a través de la pauta y no se aplicó para nadie que fuera amigo del gobierno o que repitiera el relato del gobierno. Ahora, con estas nuevas leyes, dos normas que ya están sancionadas y una tercera que está en este momento en discusión en el Congreso Nacional, que es una ley para modificar la ley antidiscriminación que ya está vigente del año 1988, se incorpora una figura que es directamente abrirle la puerta a la censura, ¿no? Lo que plantea este dictamen que está hoy en el Congreso es modificar la ley de antidiscriminación con una ambigüedad absoluta, definiendo como discriminatorio cualquier tipo de mensaje, y esto es lo grave, la ambigüedad de estas leyes, y cuando alguien considere, un funcionario o el propio dueño de un medio considere que hay un mensaje que puede incurrir en discriminación, entonces esto debería ser censurado inmediatamente. Este es el disparate que está planteando este dictamen. Nos hemos opuesto y estamos alertando para que se modifique en las próximas comisiones, porque creemos que es tan grave como la ley antiterrorista o la nueva doctrina de inteligencia. ¿Qué decía la ley antiterrorista? Decía, bueno, cualquier mensaje destinado a aterrorizar a la población puede ser considerado grave y esto puede requerir una sanción. Y en la práctica se aplicó la ley antiterrorista porque un periodista fue acusado por la ley antiterrorista. Juan Pablo Suárez estuvo procesado y estuvo también preso y un fiscal federal lo acusó por la ley antiterrorista. Es decir, que es una ley que sirve para reprimir la opinión. La nueva doctrina de inteligencia, también en el decreto que vos mencionabas, plantea que cualquier mensaje destinado a generar un golpe de mercado, es decir, un disparate que diga una ley o una norma, un decreto, golpe de mercado, sin definir qué es eso, también puede ser penado. Y ahora, por el proyecto de La Rocca y Diana Conti, cualquier mensaje que se considere discriminatorio también puede ser penado. Entonces son tres leyes que en conjunto con la característica de este gobierno, que ha sido reprimir el disenso, atacar a los periodistas, censurar cualquier tipo de crítica, creemos que ponen en riesgo no solo la libertad de expresión, sino ya el Estado de Derecho. Es un Estado censor, un Estado inquisidor, quien pretende controlar el pensamiento, la opinión o la crítica. Cuando habla del golpe de Estado a través de las corridas bancarias, parece algo absurdo, porque las corridas bancarias no es que... No, este gobierno tiene las conspiraciones interplanetarias siempre vigentes para destituirlo. Es ridículo. Sí, es ridículo. Es plantear una posibilidad que tiene muy pocas chances de concretarse y sobre todo inventar enemigos donde no los hay y inventar excusas para este tipo de represión y de restricción de los derechos. Hay un tema que Silvana lo mencionó, pero como lo mencionó muy al pasar, me parece que hay que insistir, que es el hecho de que en Internet, en las redes sociales, no rige la posibilidad de disciplinar por la vía de la pauta publicitaria. Es decir, en lo que son medios gráficos, medios televisivos, medios radiales, el gobierno, merced a que cuenta con una enorme cantidad de medios y la posibilidad de financiarlos o desfinanciarlos mediante la pauta publicitaria, ejerce finalmente bastante control sobre esos medios. En Internet, como no hay pauta publicitaria oficial que permita favorecer o perjudicar a las distintas páginas, blogs o lo que fuere, entonces hay más libertad. Y como hay más libertad en Internet, aparece casualmente este proyecto que tiende a limitar esa libertad, a restringirla y a evitar básicamente críticas al gobierno y a los funcionarios del gobierno. Este es en definitiva el verdadero motivo por el cual se impulsa un proyecto de esa naturaleza. Parece mentira que no se haya respetado leyes que ahora haya nacido en el gobierno esta preocupación por el lavado de dinero, justamente cuando los principales hoy
sospechosos de este tema es justamente la familia presidencial, a través del caso más renombrado que es Otesur, ¿no? Sí, además, si hubiera verdadera preocupación por el lavado del dinero, lo que habría que hacer, en primer lugar, es poner al frente de la unidad de información financiera a alguien idóneo, y no a Zapatela, que está hoy en día, que es cualquier cosa menos idóneo para cumplir esa función. Este proyecto que se debate en diputados, que todavía tiene que pasar por 2 comisiones más, gracias a Dios, que es legislación penal, así que esperamos ahí que los diputados, tanto del PRO como de las otras fuerzas, planteen sus observaciones. Este proyecto tiene un antecedente, además, en Entre Ríos y en el Chaco. Esto no es algo que surge ahora. Evidentemente, en el kirchnerismo se ha hablado de estos temas de regulación de Internet porque cuando fue las protestas policiales en el año 2013, surgió en la provincia de Entre Ríos un diputado oficialista que planteó una ley directamente para cerrar las redes sociales en caso de conmoción interior. Claro, las protestas estaban en todas las provincias, en Entre Ríos fue muy fuerte, entonces no era, digamos, no se planteaba solucionar el problema de fondo, sino cerrar las redes sociales para que nadie opinara sobre eso. Y en el Chaco, diputados del oficialismo también plantearon que la gente tenía que acreditarse con documento de identidad antes de opinar en Internet. Justamente todo lo contrario a lo que Internet debe ser, que es una plataforma libre, abierta, igualitaria. Por eso creo que en este momento es muy importante concientizar a la gente sobre lo que significa censurar Internet. Cuando planteábamos todos los reparos que pusimos con la ley de medios, fue difícil que la sociedad en ese momento siguiera ese debate porque el gobierno puso un eslogan que era, bueno, la ley de medios o Clarín. Y entonces simplificó en eso. Pero lo que pluralidad de voces con el claro, lo que decíamos simpático. En el 2009 lo seguimos diciendo ahora en el 2015. Los intentos totalitarios de controlar la opinión, de reprimir el disenso y de imponer un discurso único se dieron en todos los ámbitos, tanto en la prensa gráfica a través de la iniciativa para regular papel prensa, como en lo audiovisual con la iniciativa de la ley de medios para controlar los medios audiovisuales, y ahora en Internet proyecto que, si bien persigue un fin importante, que es luchar contra la discriminación, en vez de hacerlo de manera positiva, lo que hace es proponer directamente la censura. Con un tipo totalmente, diríamos los abogados, un tipo penal abierto. Sí. Vamos a la pausa y cuando volvamos, dejo la pregunta para Pablo. Esto que se ha dicho de que ha habido un cambio de discurso en el PRO, ¿es cierto o no es cierto? Vamos a la pausa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y hablábamos recién que la noche de que Horacio Rodríguez Larreta fue nuevamente el PRO, ahora por el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, electo jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una elección que, bueno destacarlo, fue brillante, porque
cuando una fuerza política que sufre el desgaste del poder durante 3 periodos consecutivos, es obvio que el poder desgasta, es reelecto y no llevando a su jefe político, Mauricio Macri, en este caso era el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, y haber sacado en primera vuelta el 47% de los votos, cuando en todos los grandes centros, no hablemos de La Rioja, no hablemos de lo que puede suceder en otras latitudes del país, pero vamos a los grandes centros urbanos o las grandes unidades jurisdiccionales del país, no ocurrió eso. Pensemos esto, en Santa Fe gana Lifchitz, es reelecto el oficialismo, con menos del 40% de los votos. En Córdoba gana el Drazotismo, es reelecto el oficialismo, con menos del 40% de los votos. Y en el otro gran centro urbano, que es Mendoza, gana la oposición, gana Cornejo. En la ciudad de Buenos Aires vuelve a ganar esa fuerza política y gana con el 47% en la primera vuelta y con casi el 52% en la segunda, cuando tuvo a todo el electorado, porque no nos engañemos, el kirchnerismo votó en la dirección el voto estaba dirigido a Lustó. Aníbal Ibarra, María José Lubertino, explícitamente lo apoyaban a Lustó. Con el socialismo, con el radicalismo, socio con la coalición cívica, integran la alianza Cambiemos, votaron todos uniformemente a Lustó. O sea que eran todos en definitiva en la vereda enfrente del PRO. Esto algunos comentaristas lo han planteado como una derrota porque no ganó por más de 5 o 6, 7 puntos. Y realmente en un balotaje se gana con el 50+1. Tercera elección consecutiva que gana el PRO, realmente yo no lo entiendo. ¿Ustedes? No, ninguna. Han instalado una idea que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, se ganó bien, se ganó por una diferencia suficiente. Es decir, del mismo modo uno podría decir, bueno, después de todo Lustó salió último. Porque competían dos, él salió segundo, salió último. Es decir, es un modo de expresar las cosas o de poner los resultados tendencioso y caprichoso. Se ganó bien en la capital, cuando la elección sirvió para definir, además de la primera vuelta del jefe de gobierno, los legisladores, los comunes, sacamos más de 20 puntos de diferencia respecto del segundo. Ganamos todas las comunas de la ciudad, ganamos largamente en la elección de legisladores de la ciudad. Es decir, ¿qué más se puede pedir? Y precisamente esa es la pregunta que te quería hacer, después seguimos. Respecto del cambio. Que no hubo cambio, o sea que cuando uno escucha los discursos los discursos mismos de los diputados del PRO, como es tu caso, tanto cuando se trató el tema de la asignación universal por hijos, cuando se trató el tema de aerolíneas y de YPF, de las AFJP. Ese día Mauricio Macri lo que hace es una exposición de lo que ya venía sosteniendo, ya instalado como candidato, habían terminado las elecciones locales, como candidato a presidente de la República o a precandidato en las PASO próximas. Y se vio también como que, aprovechado también malévolamente, maliciosamente por el kirchnerismo, como que había habido un cambio. Y a mí me sorprendió esto porque yo, hablando de tus discursos, justamente creo que esto en todos esos casos nuestra posición fue muy clara. Por ejemplo, en el tema de YPF, nosotros en su momento nos opusimos a lo que era una confiscación, porque contrariamente a lo que se presentó como una expropiación, para que haya expropiación tiene que haber una previa declaración de utilidad pública y un previo pago de la indemnización. El gobierno primero tomó el control de la empresa, inclusive interviniendo Repsol por un decreto de la presidenta, cosa que en la historia de la Argentina solo habían hecho Videla y Onganía. No hay un solo antecedente de un gobierno constitucional que haya intervenido en una sociedad privada por decreto como hizo este gobierno. Entonces, como eso era una confiscación y una expropiación, nos opusimos. Ahora, una vez que estuvo consumado, que después se declaró la utilidad pública, se dictó la ley, etcétera, cuando llegó el momento en el que el gobierno y los accionistas de Repsol se pusieron de acuerdo respecto de la indemnización, votamos a favor del pago de la indemnización. En Aerolíneas nosotros propiciamos la creación de una empresa estatal distinta, de manera tal de expropiarle a Marzán solo los aviones y dejarlo a él con su lío fenomenal y su pasivo fenomenal, que nadie sabe al día de hoy cómo ha terminado. En las AFJP nosotros dijimos que estábamos de acuerdo en terminar con las AFJP, pero que nos parecía bien dejar una,
que era la FJP del Banco Nación, es decir, una FJP estatal, para que quienes deseaban permanecer en el sistema de capitalización pudieran hacerlo. Es decir, no nos opusimos a que el régimen desapareciera administrado en manos privadas. Bueno, Mauricio no hizo más que reiterar esto. A lo mejor ha cambiado el énfasis, el modo de exponerlo, el modo de decirlo, pero la verdad es que no hubo cambio en la posición sustancial del PRO respecto de esos temas. Además de que acá lo que se trata justamente son sociedades del Estado, tratar de que el Estado, que lo que no ha hecho este Estado bobo o negligente, por llamarlo de una manera inocente, es controlar eficazmente a través de la sindicatura, a través del cuerpo de auditores, que vemos los padecimientos que tiene Leandro Despuy, y en el caso de la asignación universal por hijos, me parece que también esto merece una aclaración, ¿no? Sí, a mí lo que me sorprendió es cómo se repite durante toda la semana, incluso la presidenta en su cadena nacional número 30, dijo... y esta semana nos salvamos porque está con la laringitis. Pero ya va a venir, porque seguramente se va a anunciar el aumento de la jubilación. Nadie especula con la salud, porque la salud es algo sagrado. No, por supuesto. Y yo digo que se mejore cuanto antes, pero evidentemente esto es un abuso, es un abuso. 30 cadenas nacionales de promedio 1 hora de duración para comunicar cosas de las más disímiles y exhibir a los candidatos, ¿no? Pero en ese marco de la cadena nacional número 30, la presidenta incluso se reía de Macri porque decía, bueno, al final dicen lo mismo que nosotros. No se equivoque, ni la señora presidenta, ni ninguno de los analistas políticos que en la semana repetían que Macri era una fotocopia del kirchnerismo, porque eso no es así. Nadie puede ni siquiera imaginar que todo lo que se ha hecho hasta ahora, tanto en el ejemplo de lo que se hizo en la ciudad, como en todas las posturas políticas que los bloques demostraron, tanto en diputados como en el Senado, como en la legislatura, que la concepción es absolutamente distinta. Lo que se está planteando es justamente terminar con la corrupción y con la transferencia de recursos del Estado que están a pérdida, digamos, perder $2 millones en aerolíneas por día es algo que el nuevo gobierno no se puede permitir, y está claro que la propuesta es no generar más fractura entre los argentinos, porque cada vez que se instalaron estos debates en la sociedad, tanto de las AFJP como de la 125, como la de aerolíneas, el kirchnerismo buscó dividir, buscó confrontar. Entonces un nuevo gobierno tiene que encarar la nueva etapa de la Argentina sobre las bases ciertas de que va a haber continuidad en aquellas cosas que se necesitan continuar para que haya mayor desarrollo, mayor inclusión, y sobre todo la asignación universal por hijo, que también no sé dónde está la sorpresa, porque esto fue un proyecto de la oposición, que lo planteamos desde los bloques de la oposición, y por lo tanto lo que se necesita en este momento es continuar con aquello que haya que continuar, pero por supuesto, detener la corrupción, el amiguismo, el capitalismo de amigos y todo lo que hace que la Argentina sea cada vez más desigual. No creo que en ninguno de los puntos que Macri señaló en el discurso del domingo cuando se ganó la elección vaya en el mismo camino que el kirchnerismo, de ninguna manera. El tema que también es preocupante es que por más que uno logre eliminar estos bolsones que muy generosos, muy amplios de corrupción, vamos a tener el tema de una justicia que ha sido, no en su mayoría, porque en su mayoría la justicia tiene jueces probos, dignos y es independiente, pero sí hay algunos lugares donde, por caso del Fuero Federal, donde ha sido cooptada. Esto es una complicación. Sí, además, con situaciones inéditas para la Argentina. Por ejemplo, en este momento hay alrededor de un 20% de los juzgados que están vacantes y que están siendo desempeñados por jueces subrogantes. Merced además a una ley de subrogancias aprobada hace un mes en el Congreso, que le da al Consejo de la Magistratura facultades ampliamente discrecionales para designar jueces a su arbitrio y a su antojo, sin cumplir con los recaudos que la Constitución prevé para la designación de los jueces. De manera tal que la justicia va a representar un tema de ocupación y de preocupación, porque va a haber que acelerar mucho los concursos para cubrir todas esas vacantes que hay hoy en día, va a haber que ser muy cuidadoso en la selección de los jueces, va a haber que volver a que las cosas se acomoden y que la relación entre los poderes sea la que debe ser,
es decir, que los poderes sean independientes y que las relaciones entre ellos sean las que tienen que ser, y no esta cosa de negociación. Es decir, últimamente ha salido en todos los diarios que hay un juez federal que negocia con el gobierno en nombre de los demás jueces federales. Esto es algo que no puede ocurrir, no puede ser. Hay mucho para hacer en la justicia, para que volvamos a tener una justicia que nos defienda y nos garantice a todos los derechos que la Constitución nos da. Aunque uno ya los conozco a ustedes, yo la verdad celebro y es halago para música dulce para mis oídos y de los oyentes, televidentes nuestros con sentido republicano que ustedes expresen estas cuestiones. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.